Bien, señoras y señores, me acompaña en esta oportunidad el viceministro de Economía y Finanzas, Iván Zarac, a quien agradezco su visita en el día de hoy, y el director de ANATI, Rainier del Rosario. Subdirector. Subdirector. Gracias por estar acá con nosotros en la mañana de hoy. Y vamos a darle la oportunidad al señor Iván Zarac y al señor del Rosario para que expliquen al país en qué consiste este decreto 130 que, le repito, está vigente, lo único que es suspendido temporalmente. ¿En qué consiste y por qué de la elaboración de este decreto que fue presentado al país el día viernes? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muchas gracias por la invitación a tu programa. Te quiero hablar un poquito del decreto. Mira, el decreto, más que decirte lo que es, te voy a también decir lo que no es. No es una propuesta de reavalúo, ni tiene que ver nada con reavalúos de ningún tipo. Eso sinceramente ha sido una tergiversación que se ha dado por motivos políticos. Lo que sí es que pide cierta coordinación entre las entidades del Estado, desde el Registro Público, a la Autoridad Nacional de las Tierras y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y uno de los puntos que están utilizando para hablar de que se trata de un reavalúo es un artículo donde menciona que cuando usted va a vender una casa, no cuando usted vive en su casa y como cualquier año o cualquier día, sino que cuando usted va a vender su casa, tiene que desglosar cuánto es el costo del terreno o el valor del terreno y cuánto fue el valor de la residencia. Y le voy a explicar por qué se pide eso. Como usted sabe, estimado Álvaro, la tasa de impuestos que se aplica a la tierra y la tasa de impuestos que se aplica a la vivienda son diferentes, porque la vivienda puede estar exonerada por hasta 20 años. Lo que estaba ocurriendo es que a la DGI le llegaba una información que dice hubo una transacción de 300.000, por decirte un valor, o de 100.000. Si yo no tengo el desglose de cuánto es el terreno y cuánto es la casa, Claro. ¿cómo puedo yo sacar la cuenta de impuestos, por así llamarlo? Y lo que empezaba a causar es mucha molestia en la población que decía, óyeme, pero si es que mi casa no costó eso, el costo del terreno fue este y el otro es otro, ¿no? Así que era un paso necesario para empezar a ordenar este tema. Este no es un tema que tiene ni un tema de reavalúo. Yo lo dije en las redes sociales y usted mismo me lo retuiteó cuando yo le dije que hay un compromiso en firme por parte de este gobierno de no hacer ningún tipo de reavalúo. Usted en ese momento incluso hasta lo retuiteó, dijo aquí, lo dijo el viceministro de Economía. Sí, claro. Y yo me mantengo en esa posición. Mal podría ser yo venir aquí ahora a decirle que estamos haciendo lo contrario. No, eso se mantiene. No estamos haciendo ni un reavalúo. Ni disfrazado tampoco. Ni disfrazado. O sea, no es, por favor, yo no quiero estar jugando entre palabras. No se está haciendo ningún reavalúo. Lo que se está pidiendo es cuando usted venda su casa, diga, yo la vendí, tanto fue el valor del terreno y tanto fue el valor de la residencia. Eso es simplemente para que la DGI pueda manejar sus temas y calcular los impuestos correctamente y que no hayan molestias cuando va un contribuyente a decir, óyeme, yo estoy con mi casa exonerada y me estás cobrando por encima de mi casa exonerada y este tipo de situaciones. Hay dos artículos aquí que la gente me han estado escribiendo que les preocupa. Sí. El tema del artículo 2 dice la Dirección General de Ingresos facilitará previa solicitud de los respectivos municipios la lista de los inmuebles que se encuentran en estado de morosidad por más de 12 meses luego de su causación y que correspondan a su área geográfica con el propósito de ubicar a los propietarios de dichos inmuebles bajo su jurisdicción y remitir dicha información a la Dirección General de Ingresos. Claro. Explique en qué consiste eso. Bueno, cuando uno está moroso, la DGI puede tomar una medida que hoy por hoy no se toma mucho, que es básicamente publicar en los medios, ¿no? Hacer una especie de un comunicado público donde se listan todas las fincas y todos los bienes inmuebles que están morosos. Aquí lo que se está diciendo es, aparte de tener ese recurso, y esto es solo para los morosos. ¿Pero quién es moroso? Bueno, el que no ha pagado por más de 12 meses. No, el contribuyente que tiene un inmueble y no ha pagado por más de X cantidad de meses es moroso y entonces hay que avisarle que tiene una morosidad. La otra es no avisarle y que siga acumulando intereses moratorios y ese tipo de cosas. Pero no porque le avisan es porque le van a quitar la casa o le van no, señor, aquí, a levantar un proceso. En la historia republicana, incluyendo hasta los militares, Álvaro, aquí no se le ha quitado la casa a nadie por tema de impuestos. Esto es simplemente
es una lástima, ¿no? Ha sido una campaña de miedo, y las campañas de miedo son muy efectivas. Si yo agarro, dice, para darte el ejemplo absurdo, si yo me meto a un cine y grito fuego, la gente sale corriendo y después pregunta si había fuego, ¿no? Aquí se ha hablado de que han habido revalúos. Yo también en las redes sociales dije, el que haya tenido un revalúo bajo esta administración, que por favor me lo haga llegar directamente a mi oficina. Y dejamos instrucciones a la recepción de esperar a cualquier persona que tenía eso, porque había salido una diputada diciendo que habían cientos de revalúos y yo estaba esperando al menos que me dieran 5 o 10, ¿no? La realidad del caso es que me llegó una persona jubilada que hizo voluntariamente durante la administración anterior un revalúo. Y es un caso un poco triste, ella se sintió presionada y hizo un revalúo voluntariamente durante la administración anterior, pero yo decía, había otra gente que tenía otros problemas, pero eran problemas administrativos. Revalúo no se ha hecho ni se va a hacer durante esta administración, Álvaro, eso lo hemos dicho repetidas ocasiones. Este artículo no tiene nada que ver con revalúos, es tan simplemente cuando una persona ejecuta una transacción de compra-venta, tiene que aclarar, este es el valor que le asigno a la residencia y este es el valor que le asigno al terreno. Aquí estamos claros, señor Sarac, y lo han dicho los propios alcaldes, que hay municipios en este país donde nadie paga impuestos de inmuebles. No, te lo pongo mejor. Y ahora los van a estar llamando para decirle, ustedes están morosos, no, de 12, de 10 años, de 20 años, ¿de cuántos años? Mira, esta es la realidad de este país. Nada más para que estemos claros. Aquí hay 1 millón de fincas. De ese 1 millón de fincas, creo que son 180.000 más o menos que computan algún tipo de impuesto, el 20%, ¿no? Y de ese 20%, nada más la mitad realmente paga impuestos. O sea que esto hay que empezar con un tema de ordenarlo. Tengamos claro algo, se mantienen todas las exoneraciones que han estado vigentes hasta ahora. Cuando se te vence la exoneración, ¿qué debe hacer el panameño, cualquier panameño que tenga una casa? Bueno. Que tenga exoneración, evidentemente. Evidentemente, cuando se te vence la exoneración, empiezas a computar impuestos no solo sobre el terreno, sino sobre la residencia en sí, sobre las mejoras. Hoy por hoy, tú tienes dos alternativas. O pagas en base en la tabla que llega hasta un máximo de 2.1%, dependiendo del valor de... Anual. 2.1% anual es el máximo. O sea, empieza en ser, los primeros 30.000 están exonerados, después de los 30.000 a los 70.000 hay otra tabla, después de los 70.000 a 120.000 y así va subiendo. Y empiezas para eso o haces un avalúo voluntario y pagas el 1%. Yo creo que está claro para todos nosotros que este tema se debería de alguna manera reformular. Lastimosamente el ambiente político ha sido tal que cada vez que tú tocas el tema de impuesto inmueble, lo que se genera es un cucarachero, hablemos claramente. El ministro de Economía y Finanzas, el director de la NATI, el director de la DGI, todos estamos de acuerdo que es un sistema demasiado complejo y en algunas partes demasiado caro. Así que valdría la pena reformarlo. Pero ese es un punto totalmente separado de la situación que nos atañe hoy, que es un decreto ley que no toca en ningún sentido los impuestos, sino que trata de establecer un poco de orden, porque no es posible que por un lado tengamos la NATI que tiene cierta información, aquí está el subdirector de la NATI que te puede hablar de esa información, sí, vamos con él. Y por otro lado la DGI tiene otra información, no concuerda esa información y empieza a generar los malestares. Aquí dice, ¿cómo hará la gente con casas que tienen 15 y 25 años de haber sido construidas para saber cuánto cuesta el terreno? No sé quién me contesta. Eso es solo en el momento de venderla. Ajá. O sea, si no has vendido la casa, se mantiene la misma situación que está registrada en el catastro de la NATI. O sea, si en la NATI dice que la casa cuando la compraste te costó $20.000, 10.000 fue el terreno y 10.000 la residencia, óyeme, eso se mantiene. Es solo en el momento de vender la casa. Esto no le cambia la situación a absolutamente nadie a menos que venda la propiedad. Otro artículo que preocupa, y ese sí tiene que ver con el señor del Rosario, es el cuarto, que deja discrecionalidad de la institución. Un tema allí, dice en el registro público, no, el último párrafo del 3. Así es. Dice, la Autoridad Nacional de Administración de Tierra podrá verificar posterior a la inscripción de dichas escrituras que el desglose de los valores correspondientes a terreno y mejoras inscritos concuerden con la realidad del área geográfica de la respectiva finca. En caso que el desglose inscrito no se ajuste al valor real del terreno y mejoras, la Autoridad Nacional de Tierras podrá ajustar
el desglose del nuevo valor inscrito. Incluso se habla de que esto se puede prestar para coimas. La norma, como está planteada, es bastante clara y de hecho lo dice en 3 ocasiones. Se refiere al desglose. Dice que revisará el desglose. Si el desglose no está de acuerdo a las condiciones del lugar, se ajustará el desglose. ¿Qué es el desglose? Es la relación terreno-mejora. Y aquí la pregunta que acaba de hacer el televidente. Él pregunta qué va a pasar una persona que no ha declarado nunca mejora, siempre ha tenido un solo valor. Esa persona en la próxima transacción, no mañana, el día que él realice una transacción, van a tener que establecer un valor de terreno y un valor de mejora declarado por él. Ahora, la Nati... Perdón, quiero dejar claro, como acaba de decir el subdirector Rainier del Rosario, se puede ajustar el desglose. El valor total es el valor total. Si lo necesitas a 100.000, se vendió a 100.000. Aquí el ANATI no puede decirte, ah, no, yo no te creo que lo necesitas a 100.000, lo tienes que haber vendido a 400.000. Lo que está diciendo es el desglose. Y seamos claros, en este país la mayoría somos personas sensatas, justas y transparentes, pero hay mucho juega vivo también. Ahí yo creo que el abogado Cedeño, que de paso ha sido muy crítico de la administración, dice, oye, aquí hay gente que agarra y dice, te vendí un terreno en Punta Pacífica por $20.000, ¿no? Y la mejoras o la casa es lo que cuesta más plata. Claro, porque como la residencia tiene exoneración y el terreno no, agarran y te empiezan a jugar con ese tipo de cosas. Entonces, esta es una norma para evitar que eso ocurra. Esto no es para el día a día, ni esto lo va a hacer alguien de hoy para mañana. Esto es únicamente cuando se vende la propiedad a un tercero. Tengo fincas agropecuarias y las tengo secuestradas por el MEF por impuestos de inmueble, dice esta persona. Tendría que verificar el caso. Las fincas agropecuarias hasta $300.000 están exentas de impuestos de inmueble. Eso es histórico. Sí. Rainier no sé desde qué año, pero... Si yo vendo nada más para que estemos claros, todas las fincas agropecuarias de abajo de $300.000 de valor catastral, no valor de mercado ni actualizado, nada de esa cosa, de valor catastral están todas exentas. Pero hay que registrarla como finca agropecuaria. Ah, bueno, claro. Porque si puede que tú estés sembrando y haciendo, pero no la tienes registrada. No, claro, y acordemos, la DGI tampoco puede adivinar para qué usas y para qué no usas una cosa. Tienes que aplicar a la exención, ¿no? Cuando tú tienes una exención de impuestos, vamos a suponer que seas jubilado, tú tienes que agarrar y decir soy jubilado. Tampoco yo no tengo manera de adivinar que eres, claro, ¿no? Dice, si yo vendo mi casa en Boca la Caja y mi terreno vale 200.000 ahora, sí, pero mi casita 10.000, ¿qué pasa si el municipio llega a la casa y no está declarada ninguna mejora? ¿Qué impuesto paga? El impuesto que paga, ese es el impuesto de ganancia de capital, que es el 5% ese, y ese es el impuesto final y definitivo. No tiene nada que ver aquí una cosa con la otra. Nada más que cuando la vendes tienes que decir fue 200.000 en terreno y 10.000 en residencia. Lo que sea, en ese momento no ocurre absolutamente nada, nada más tienes que aclarar en ese momento cuánto fue el valor de la casa y cuánto el del terreno. Sí, yo quería terminar con una pequeña idea sobre el tema del desglose, y es el tema de que no solo, como dijo el ministro, y eso es importante, la ANATI no puede variar el valor declarado. Si la persona estableció el valor declarado en 100.000, ese es el valor. Lo que pasa es que mucha gente viene y pone, en caso de 100.000, pone 1.000 el terreno y 900.999 el resto. Entonces, ahí nosotros podemos hacer una equiparación de ese desglose, y la norma establece bajo qué criterio, que es bajo el criterio geográfico. ¿Por qué lo establece? Porque esa norma, como toda la ejecución del Estado, permite que sea recurrida bajo esos elementos. Es decir, la ANATI no puede llegar y decir, ah, no, es que ese no es el valor, sino que tengo que sustentártelo bajo lo que establece el decreto. Es decir, el decreto, con lo que pone ahí, son las herramientas para recurrir y para que se pueda fundamentar esa decisión del ajuste del desglose. En ningún caso del valor total de la casa. Compro casa... Perdón, Álvaro, y perdona que repita tanto esto, pero vale la pena decirlo. Esto es solo cuando hay una transacción de venta. En el día a día yo vivo en mi casa y no tengo que hacer ni un desglose. Ya mi casa está registrada. Yo no tengo que hacer ni un desglose ni justificarle a nadie nada. Es solo en el momento que yo venda la propiedad que yo tengo que hacer el desglose. Ok, compré una casa en X lugar, se me venció el periodo de exoneración, me dice esta persona. El procedimiento es ir a dónde para empezar a pagar ya
la anualidad. ¿Y cómo Sí. me van a calcular esa anualidad? ¿En base al precio que compré la Sí. propiedad Sí, si no he registrado ninguna? sí. La respuesta a esa pregunta es sí. El valor que compraste la propiedad, número uno, esa es la respuesta. Y número dos, la manera más puedes ir a la DGI, pero es un proceso, pues tienes que moverte de tu residencia, trasladarte, ir a consultar, hacer filas, etcétera. Para mí lo más sencillo es que te metes en el sistema que está por internet, metes tu número de finca y ahí te va a salir todo el tema. Y es más, se lo recomiendo a todos. Yo lo reviso de vez en cuando, nada más para estar claro que la exoneración todavía sigue aplicando. Ah, ok. Así que no que- se te sorprenda. No, no, no. Compro casa con exoneración vencida. Tengo que pagar el impuesto. ¿Tendré que pagar al banco y el impuesto? ¿Me dice esta Ahí persona? nada más quiero hacer una aclaración. En el momento que tú vas a comprar una casa, tiene que estar paz y salvo de bien inmueble, del impuesto de bien inmueble. Ujú. O sea que tú tampoco es que tú compras una casa y ahora tienes que pagar los impuestos que el otro no pagó. Casualmente esos son los requisitos para hacer el traspaso de una vivienda. De ahí en adelante, pues parte de tu debida diligencia, por así llamarlo, así como tú averiguas cuál es la cuota de mantenimiento y cuánto es la cuota del PH, si es un PH, etcétera, es cuánto pagaría esto de impuestos y qué me facilita más esto, si hacerle un avalúo para pagar el 1% o seguir bajo el valor actual y pagar el 2.1%, ¿no? O hasta un máximo de 2.1%. Así que yo creo eso es parte de la debida diligencia que uno tiene que hacer cuando uno va a comprar una residencia, digamos que no en el mercado primario, sino en el mercado de residencias previamente ocupadas, ¿no? Hay un tema que yo creo que es bien importante explicarlo porque es una consecuencia material del decreto y no se ha dicho con claridad. ¿Qué nos va a permitir el hacer el desglose? Que inmediatamente se establezca la información a través del registro público. La información va a quedar actualizada en todo el sistema. Es decir, la ANATI va a tener la información, la DGI va a tener la información y nos vamos a ahorrar el paso de que, como sucede hasta la actualidad, en el caso de que no se ha hecho el desglose, uno tiene que ir primero al registro público, inscribir su venta y luego a la ANATI. Y hasta que no vas a la ANATI y registras tu valor, no comienza a computar el valor, pero siempre al momento de que se hizo la transacción. Allí, licenciado, nosotros vivimos día a día un drama de los panameños que no registran sus transacciones en el momento que la hicieron. Y luego van a registrar la siguiente, como dijo el ministro, para vender una casa hay que tenerla paz y salvo. Entonces van a pagar sus impuestos para la siguiente venta, tienen que actualizar su valor después de 20 años que no hicieron su actualización y ahí sí, les surge todo el Un dolor de impuesto cabeza. moroso de los 20 Un años dolor de porque se surge del momento de la escritura. Ese drama lo vamos a evitar porque inmediatamente se inscriba en la inscritura del registro público, todo el sistema va a tener la ¿Qué información. sucede en casos de casas que las mejoras se hicieron hace 30 años y contablemente ya no tienen ningún valor? Mira, buena pregunta. La verdad es, si hace 30 años se hicieron las mejoras y se inscribieron esas mejoras quedan inscritas al valor de ese momento. Ese valor no se actualiza, ni se revalúa, ni nada al parecido, ¿no? No, porque es que nosotros vamos a trabajar con las mejoras que se inscriban en el municipio ahora. Es decir, son las que declaren permiso de construcción en este momento. A nadie se le está pidiendo que vaya él ahora a declarar las mejoras de 30 años, sino que el municipio va a mandar la información de los permisos de construcción y nosotros en ANATI y DGI vamos a tener la información. Luego, si la persona decide no ajustar él mismo esa actualización, nosotros tomaremos la información que el contribuyente dio al municipio y la aplicaremos. Me Pero dice- para atrás no tiene nada que ver. Ok, me dice una persona acá, después de vender, la persona que compra pagará con ese reavalúo en un futuro. Al final es reavalúo. No. Y eso que ellos hablan, ¿dónde está por escrito? Porque veo que es lo que se interpreta de la ley, no está reglamentado. Bueno, mira, varias cosas. Hoy por hoy, con o sin decreto, si tú vendes una casa a un valor X, los impuestos se calculan a punta de ese valor X. Lo único que estamos pidiendo aquí es que la información fluya entre las entidades y que haya el desglose, porque si la casa todavía tiene exoneración, se le aplique esa exoneración. Así que aquí eso no ha cambiado en absolutamente nada. Eso quiero dejarlo claro. Sí quiero también hablar un tema, porque ayer el ministro de la Guardia habló de la suspensión del decreto hasta que se haga una comunicación más amplia, etcétera. Mira, si hay que aclarar ambigüedades,
que hacen incómodos a algunos o le da suspicacias, las aclararemos. En el ¿Por qué no decreto se hizo mismo. antes? La consulta, la aclaración, la divulgación, la comunicación, Mira, para evitarnos todo esto. Mira, ingenuamente creíamos que era un tema tan técnico, o sea, tan técnico que era una cosa de coordinar entre las tres entidades que tuvieran la misma información, tanto el municipio como la NATI, el municipio de NATI, el Registro Público y la DGI, que decíamos esto no cambia nada. Fue una decisión ingenua, te soy sumamente honesto, la han aprovechado algunos sectores para montar una lucha política. Creo que ustedes hubieran hecho lo mismo en oposición. Los políticos no se acuerdan cuando están en oposición. Bueno, no se acuerdan cuando están en oposición. Acuérdense, yo no tengo aspiraciones políticas de ningún tipo, Álvaro. Yo no soy una persona que piensan de una manera cuando están en gobierno y de otra cuando están en oposición. Bueno, amén de todo eso, lo que sí quiero dejar claro es, esto no impone ni un avalúo, ni un reavalúo, ni nada al parecido. Esto ni aumento de impuestos, ni nada por el estilo. No, yo no puedo aumentar impuestos por decreto. La única manera que puedo eso lo tenemos claro. Así que ni quiero, de a paso, o sea, ni quiero aumentar impuestos. Ey, Álvaro, yo soy ciudadano y como ciudadano soy contribuyente tampoco. A mí no me gusta pagar más impuestos y no sé por qué la gente cree que a mí me encanta poner impuestos nuevos o alguna cosa. Señores, yo soy contribuyente, yo no quiero pagar más impuestos. ¿Por qué no se deroga? Y empezamos de cero. ¿Se deroga qué cosa? ¿El decreto? El decreto, porque está suspendido y eso, bueno, en el fondo, y hoy se habla de una nueva protesta precisamente pidiendo la derogación. Mira, yo creo que aquí lo que hay que hacer es un trabajo de comunicación. Yo sí creo que es importante para el bien de los ciudadanos, de todos, incluyéndome a mí como ciudadano, no como viceministro, que no tengamos ese problema de información que existe hoy por hoy entre la NATI, la DGI y el registro, porque empieza a generar los problemas estos de que, tú veniste a una casa, pero entonces yo no te apliqué exoneración, el otro sí te aplicó. Eso es un dolor de cabeza y nosotros, como te dije, ingenuamente creemos esto es un tema meramente técnico, donde se dice estas 4 entidades tienen que contar con la misma información. Y suena simplista, y te lo juro que para mí fue una sorpresa que yo decía, ¿cómo es posible que las 4 entidades no tienen la misma información? Y dicen, no, eso no es así. Pero señores, que tienen que tener la misma información, sino cómo va a hacer uno para cobrar impuestos, el otro para inscribir las mejoras y el otro para hacer las escrituras. No es así. Este decreto establece eso y establece que esto se da solo como resultado de una transacción de venta. Ahí dice alguien, hay una norma que habla de 6 meses para inscribir la mejora. Los municipios van a llegar donde personas en el interior, San Miguelito, Chorrera, que jamás inscribió mejoras, y van a forzarlos a inscribir de manera retroactiva. Porque una cosa es lo que hagan ustedes acá y otra lo que van a quedar ahora los alcaldes haciendo por allá. No hay ni decreto ni ley retroactivo. No existe tal cosa, ¿no? No existe tal cosa. O sea, también salió en algún momento alguien diciendo que si los 20 años retroactivo impuestos, eso no existe, señores. Eso sería una aberración legal. Yo no puedo hacer nada retroactivo. Y de paso, hoy por hoy, toda la gente o la gran mayoría de la gente inscribe sus mejoras. Y esto no es cuando alguien cambia las puertas y cambia las ventanas y cambia el techo. Estamos hablando cuando hace una construcción que requiere un permiso de construcción. No, y aquí hay otro montón de gente que no saca permiso de construcción a la hora de hacer una remodelación en la casa, y usted lo sabe, señor viceministro. Eso es así, pero vamos a mirar a otro lado ahora mismo, porque las remodelaciones pequeñas, que no involucren, digamos... Grandes estructuras. O sea, no te vas a poner a hacer todo eso. Si en el 70 compré una casa en San Francisco, terreno y casa, $32,000, hoy día vale $350,000. ¿Pago impuestos por dónde? 32,000. 30,000 que están exonerados y 2,000 que le aplica el impuesto, que es 0.75. 0.75. Así que 0.75% por 2,000 anual es lo que pagaría en impuestos sobre la renta. Impuestos de bien inmueble, perdón. Hay un importante en lo que dijo el viceministro recalcar, es que el decreto no impone ninguna obligación al ciudadano. Es decir, el ciudadano no va a tener que hacer ningún trámite más, al contrario, va a hacer trámites menos, y al no haber afectación directa al ciudadano en lo que tiene que hacer o lo que tiene que pagar, por eso quizás fue donde estuvo el error de que no sentíamos que era necesario, porque no hay ninguna afectación sobre el ciudadano en este tema. Y con la suspensión, lo que se busca es que hasta ahora nosotros no hemos encontrado ningún fundamento, ningún argumento de fondo para derogar el decreto. Se va a discutir, se va a hablar, y en último caso, este gobierno ha demostrado que es un gobierno que escucha. Si se tendrá que derogar, se derogará, pero abramos el debate, veamos efectivamente lo que está.
si hay que modificarlo, si se puede quedar como está o si en última se deroga. Es decir, Dice, el decreto no dice que esa actualización solo la van a usar cuando el contribuyente compre una finca. Eso lo dicen ustedes, No, de sí, sí boca, lo- sí, ahí sí lo dice el en decreto. la entrevista. No, sí lo dice el decreto, lo que pasa es que hay gente que ha agarrado el segundo párrafo del artículo 3, si no me equivoco, y te lo citan. Sí, pero ese artículo 3, el tema es cuando se da una transacción de compra-venta o cuando se escriben mejoras, no es, no se trata del día a día, o sea, entonces tienes que agarrar ese párrafo, tomarlo en contexto, número 1. Número 2, Álvaro, si hay que corregirlo para que quede más claro, lo hacemos. O sea, aquí esto tampoco es un tema de orgullo de que vamos a golpearnos el pecho y decir, este va porque va. No, señor. El decreto está muy mal redactado y deja por fuera muchos casos, como el de las mejoras que ya no existen. ¿De quién es la culpa? De que las entidades no estén en línea. ¿Y por qué Esto pagas aplica las de- consecuencias del contribuyente? Los tiempos para cualquier trámite en la DGI son extensos, como el de solicitar una exoneración, una exhortación de finca agropecuaria. Pueden pasar años. Dos cosas. En el día a día esto no perjudica ni le solicita a nadie una transacción o un proceso adicional, primero. Número 2, esto solo se da cuando hay una transacción de compra-venta. Número 3, entiendo perfectamente, óyeme, estos temas de que una mejora que existe, que no existe, eso no importa, nada puede ser retroactivo, se está pidiendo de hoy en adelante. Si hace 3 años se hizo una transacción y no se desglosó, ya no hay nada que hacer, ya eso está escrito. Lo que está pidiendo a los notarios es de hoy en adelante, pida eso para que por favor se inscriba bien en el registro, se inscriba bien en la NATI, se inscriba bien en la DGI. De hoy en adelante, solo cuando hay un proceso de venta. Si el señor no está vendiendo su finca ni se la ha vendido a nadie, no hay nada que corregir. ¿Qué pasa si estoy moroso? ¿Me quitan la propiedad? Nunca le ha quitado la propiedad, la DGI, el Estado, el gobierno, la Corte, como quieras llamarle, nunca le ha quitado la propiedad a alguien por falta de pago de impuestos. Aunque sean 12, 13, 14 meses, no importa. No. Porque aquí hablan una fecha de No, 12 meses. No, ay, óyeme, te voy a decir, y me da hasta un poco de pena, pero un pariente mío en un momento debía 7 años de impuesto de inmueble. Esto fue hace un tiempo atrás y le correspondió en ese momento que quería vender la casa pagarlo. O sea, nunca ha habido en este Pero país... te van a exhibir públicamente porque hablan de publicar en un periódico de la localidad a las personas morosas. Eso es una facultad que tiene la DGI que nunca o muy pocas veces la utiliza. Pero nos lo están diciendo, o sea que... No, pero esa facultad Otro existe... lobo más. No, esta facultad existe desde 1970, si no me equivoco. Ujú. O sea, esto también es un tema. Esa facultad que no se utiliza existe del 70. O sea, no es una facultad nueva de Nueva. publicar los morosos. O sea, no es un tema nuevo. No está en ninguna parte del decreto tampoco. Y, si lo- y sería facultad de la DGI y no de los municipios. Es facultad de la DGI y no de los Si municipios. el avalúo dice que el valor de las mejoras es 50.000 y el terreno otros 50.000, yo vendo en 300.000, ¿cómo lo declaro en el notario? La diferencia está esa de los 200 que son ganancias. ¿Cómo se declara? Bueno, ahí se tiene que usar el mejor criterio basado en lo que tú sabes, porque todos sabemos, al final de cuentas, dentro de nuestra región, ¿no? Cuánto vale el terreno y cuánto vale más o menos la casa. La declaras. No hay ni un dolo, no se crea ni un dolo por declarar mal el desglose. No hay ni un dolo, ni una pena, ni una multa, nada de eso. Nada. Si a la ANATI le llega la información de que vendiste el terreno a 1.000 y la casa a 299.000, entonces obviamente la ANATI va a decir, óyeme, algo ahí está mal, ¿no? Tienes que corregir el desglose. Y eso solo como una transacción, cuando hubo una transacción de venta, ¿no? ¿Por qué ANATI obliga a contratar a evaluadores comerciales? No es cierto. La ANATI no obliga a nadie a contratar valores comerciales. No sé en qué parte del decreto leyeron eso. Eso no tiene nada que ver con el decreto. ¿No es así? En el decreto no se establece nada de eso. La DGI tiene juez ejecutor, dice acá. La DGI tiene jueces ejecutores. Sí, nada No más hay- que nunca lo ha hecho para un impuesto de bien inmueble. ¿Por qué demora tanto exoneración de finca en la Dirección General de Ingresos? Buena pregunta, no le tengo la respuesta. Creo que estamos día a día tratando de mejorar ese proceso, pero es un proceso y parte del problema, Álvaro, aunque no lo creas, es casualmente esta falta de comunicación entre las entidades. ¿Podemos ir en la dirección de bajar el impuesto de inmueble
¿Vamos en esa dirección? yo creo- El diputado Blandón lo está, el alcalde Blandón lo ha estado proponiendo. El alcalde Blandón lo ha dicho, el ministro de la Guardia lo ha dicho, tenemos un sistema de impuestos de inmueble muy complejo y que en algunos casos es muy caro y que bajo el cual solo el 10%, el 20% de las fincas, perdón, computan impuestos. Creo que hay que llegar a algo de impuestos más bajos, que acapare más, y que sea que no esté tan abierto a morbo, interpretaciones, etcétera. La realidad del caso es, lo mencioné al principio de la entrevista, es que cada vez que nosotros tratamos de abrir una mesa, y la hemos tratado de abrir, la hemos abierto mesas aquí con la Cámara de Comercio, con diferentes gremios para decir, hablemos de este tema, pero hablemos de este tema inteligentemente. Saquemos la politiquería de un lado y qué es lo que desearíamos todos como país para este tema de impuestos de inmuebles. Esto es algo que hemos seguido trabajando, aunque no lo creas. No hemos llegado a un consenso, ¿no? Han habido unas propuestas que tú dices, oye, si hacemos esto, se acaba la ley de descentralización y ya no hay recursos a los municipios que están haciendo las diferentes obras. Entonces, acordémonos que esa plata del impuesto de inmueble hoy por hoy va hacia los municipios, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo. El ministro está de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una revisión a la ley. Dos preguntas ya para cerrar. Hasta 8 meses demoran lo de la exoneración. Tiene uno que andar moviendo cielo y tierra para que tomen cartas en el asunto, la burocracia estatal. Y segundo, la percepción que hay es que el gobierno anda desesperado buscando dinero en este momento porque no les alcanza. No, señor, mire, esta norma no genera más dinero. Esto es una norma nada más que lo que hace es coordinar la información entre las diferentes entidades, que es algo tan sencillo que a veces uno no creería que hay esa deficiencia en el gobierno, pero esa deficiencia existe. La información que está en el registro no es la misma información que está en la DGI, que no es la misma información que está en la NATI. Esto lo que busca es que esa información sea igual, porque genera demasiados dolores de cabeza, demasiados contratiempos a nuestros contribuyentes. Licenciado, toda esa información está en el sistema, o en el municipio, o en la DGI, o en el registro público, o en la NATI. Y tarde o temprano va a encontrar al contribuyente. Lo que se está haciendo es poniéndola toda en una sola línea y que los impuestos vayan al día como debe ser. Si no lo cobran hoy, lo van a cobrar mañana, igual. Y lo peor es que mañana puede venir con impuestos, con intereses, Recargo. por los no pagos. Entonces, realmente aquí el Estado no va a recaudar nada más de lo que ya iba a recaudar. Esto no cambia esa situación. Sí, el decreto 130 no cambia absolutamente nada de eso. Y perdona que te lo diga una sexta vez. Lo único que establece el decreto es que cuando hagas una transacción de venta de tu propiedad tienes que poner el desglose. O sea, no estamos pidiendo ni más impuestos ni que vas a pagar más. Cuando la vendas, en tu día a día no cambia absolutamente nada. Yo que vivo en mi residencia hace 5 años, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo me mantengo en mi residencia y esto no cambia absolutamente nada, cero. Yo sigo pagando lo mismo o no pagando porque estoy exonerado, lo que sea, basado en eso. Yo no tengo que hacer absolutamente nada con relación a eso. Gracias al subdirector de ANATI, al viceministro de Economía y Finanzas por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí abiertamente expresando la posición del gobierno en relación con este decreto que momentáneamente está suspendido, se va a consulta y como ellos mismos dicen, se podrá corregir, se podrá derogar o se podrá hacer uno nuevo, lo que quieran, dependiendo de lo que salga el resultado de estas consultas que se van a hacer. Vámonos al cambio y regresamos con más. Vamos a escuchar acá la posición de la diputada independiente Ana Matilde Gómez también, y también vendrán más adelante funcionarios de la Caja de Seguro Social.